compartir la pantalla. Y ahí está listo. ¿Ya? Okay. Ya, pues bien, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de un tema muy importante, ya que es la irrigación del encéfalo, el sistema nervioso central. El encéfalo en este caso es, por las características que ya conocemos, es un órgano de vital importancia para el funcionamiento de nuestro organismo y por ende requiere una irrigación y un suministro de tanto de oxígeno como de nutrientes bastante importante, que inclusive supera a otras partes, otras regiones del organismo que inclusive son mucho más grandes que el encéfalo propiamente dicho, ¿ya? Ya. Entonces, como les comentaba, estas características especiales no solamente inician desde el suministro que requiere el encéfalo como tal, sino que las características histológicas son diferentes a nivel de los vasos cerebrales, ¿ok? Los vasos cerebrales a nivel del sistema nervioso central, en este caso del encéfalo, presentan estas características que lo diferencian de otros vasos arteriales a nivel de otras partes del organismo. En ese sentido, acá en la imagen de la derecha podemos ver lo que serían las partes o las paredes que presenta una arteria normal, una arteria que parte desde el corazón en este caso, en donde podemos identificar una túnica externa o adventicia, ¿ok? Una túnica media que está conformada por el músculo liso y la lámina elástica externa, y una túnica interna o íntima en donde que está conformada tanto por el endotelio, su endotelio, y la lámina elástica interna. Los vasos cerebrales presentan una ausencia de la lámina elástica externa, ¿ya? Esto evidentemente es muy importante en cuanto a las patologías que vamos a poder encontrar en el sistema nervioso central, como por ejemplo las dilataciones aneurismáticas, las rupturas de los vasos sanguíneos, porque el vaso evidentemente es mucho más débil con respecto a otras partes del organismo, ¿ya? Tiene presencia de procesos astrocíticos que son en la imagen que está aquí inferior. Pueden ver estas prolongaciones de color claro amarillo, denominados podocitos, ¿ok? Podocitos, pie de los astrocitos, que pueden ver que recubren lo que son los vasos arteriales del encéfalo, del sistema nervioso central, y que junto con las trabéculas aracnoideas, que son extensiones de la membrana meningia aracnoides, que recuerden es la capa más profunda de las meninges, que está en contacto estrecho tanto con la superficie del parénquima cerebral, así como en el espacio subaracnoideo, por donde discurren los vasos sanguíneos. Todo esto es lo que conforma la barrera hematocefálica, ¿ok? Y la barrera hematocefálica es lo que, por supuesto, impide la entrada de diversas sustancias, proteínas y elementos que puedan circular a nivel del torrente sanguíneo, aislando de manera eficiente lo que es el encéfalo de la circulación del resto del cuerpo, ¿ya? Por supuesto, también impidiendo el ingreso de bacterias y de otros procesos infecciosos que puedan entrar a nivel del encéfalo, recordando que la barrera hematocefálica cumple esa función. Como les comentaba, el encéfalo es un órgano único, ¿ya? Por tanto, por su gran importancia, se encuentra irrigado por 4 grandes vasos arteriales, ¿ok? Que serían las 2 arterias carótidas y las 2 arterias vertebrales, ¿ya? El encéfalo en sí presenta vasos conductores y penetrantes. Penetrantes tanto que pueden ir hacia las áreas superficiales o hacia las áreas profundas. Esto es importante porque los vasos conductores, como su nombre lo indica, simplemente participan en la conducción del torrente sanguíneo, del flujo sanguíneo, para llevarlo a través de los vasos penetrantes hacia las áreas determinadas dentro del encéfalo. Aquí en la imagen pueden ver, tenemos un corte coronal de lo que sería el encéfalo, ¿ya? Aquí podemos ver el lóbulo temporal. Esta arteria que se encuentra aquí es la arteria cerebral media,
que es un vasoconductor por su volumen, como pueden ver, directamente no irriga ninguna área del encéfalo, pero sí emite numerosas ramas penetrantes. En este caso, las que estoy señalando acá son ramas penetrantes profundas porque van a irrigar lo que son en este caso, los ganglios de la base, las estructuras, los núcleos de la base. Y también, como pueden ver acá, hacia el lóbulo temporal tiene ramas superficiales que van a irrigar lo que es la corteza o los elementos córticos subcorticales, o sea, la corteza y la sustancia gris y la sustancia blanca en estos casos. ¿Okay? Por la gran importancia que requiere, que reviste lo que es el encéfalo, consume o conlleva entre un 15 a un 20% del gasto cardíaco, ¿ya? De allí que pueden ver la importancia que tiene este órgano. El flujo sanguíneo cerebral, es decir, la cantidad de sangre que circula a través del parénquima o del tejido cerebral, es de unos 800 cc, 800 mililitros cada minuto, o lo que sería lo mismo, un promedio de entre 40 a 60 ml por cada 100 gramos de tejido sobre minuto, ¿sí? Eso es importante porque en base a el flujo sanguíneo cerebral es lo que se va a poder establecer si existe una ausencia de la llegada de oxígeno y nutrientes que conllevarían el proceso isquémico, ¿ok? Entonces es importante conocer estos valores, ya que actualmente existen estudios que permiten identificar o determinar el flujo sanguíneo en particular y sabiendo esto podemos aplicar las terapéuticas adecuadas y correspondientes para restaurar el flujo sanguíneo a lo que sería su condición normal, para que así pueda llegar el aporte de nutrientes necesarios a lo que sería el tejido cerebral en este caso, ¿sí? Esto, por supuesto, es en promedio, 40 a 60 ml. La sustancia gris, es decir, o lo que sería la corteza cerebral, donde se encuentra el soma celular, tiene, por supuesto, mucha más gasto energético, por ende, su flujo sanguíneo es de 70 a 80 cc por cada 100 gramos de tejido sobre minuto, y la sustancia blanca, lo que serían los axones provenientes de estos cuerpos neuronales, de estos somas celulares, requiere o gasta lo que sería un 30 cc por cada 100 gramos de tejido sobre minuto. Ahí pueden ver, entre el promedio entre ambas dos, es por supuesto entre 40 a 60 cc por cada 100 gramos de tejido. Todo esto, por supuesto, viniendo de lo que sería la función, el funcionamiento del corazón como bomba impulsora de todo este flujo sanguíneo. Como les comentaba, entonces, la irrigación del encéfalo, el encéfalo está irrigado por 4 grandes arterias, está dividido en lo que sería la circulación anterior y la circulación posterior. La circulación anterior, también denominado sistema carotidio, como su nombre lo indica, está formado o constituido por las 2 arterias carótidas, ¿sí? Que evidentemente ya sabemos de dónde se origina cada una de ellas. Por supuesto, del lado izquierdo se va a originar lo que sería la carótida común, ¿ya? Directamente del callado aórtico. Posteriormente presenta un trayecto ascendente a través del cuello, atravesando lo que sería, localizándose en la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo, y posteriormente va a atravesar lo que sería el conducto agujero carotidio, atravesando el conducto carotidio, ubicado por supuesto en el hueso temporal, ¿sí? Y por supuesto la carótida común derecha nace de lo que sería el tronco brachiocefálico, ¿ok? Y va a ascender para luego dividirse, la arteria carótida común se divide en lo que sería el borde superior del cartílago tiroides. Del cartílago tiroides se va a dividir en lo que es la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. La arteria carótida interna va a irrigar el encéfalo, como estamos comentando, y la arteria carótida interna es la rama que emite o es la arteria sí, que emite las ramas para irrigar todo lo que estructuras pertenecientes a lo que es tanto el cuello como la cara, ¿ok? La arteria carótida interna no emite ramas en su trayecto cervical, ¿bien? Y otra estructura importante que se encuentra posterior a la división o la bifurcación de la arteria carótida común es una dilatación aquí en la arteria carótida interna. ¿Cómo se llama?
el seno carotidio, que ya hemos discutido cuál es su función, por supuesto. ¿Ok? La circulación posterior está formada por las dos arterias vertebrales, ¿ya? Las cuales nacen de la arteria subclavia, de ambos lados, ¿sí? Y posteriormente va a presentar un trayecto ascendente para atravesar estos agujeros que se encuentran acá en las 6 primeras vértebras cervicales, ¿ok? Como lo pueden ver acá también en el modelo anatómico que les traje. Ese agujero se llama conducto transverso, ¿ya? O agujero transverso. Y a través de ella es por donde atraviesa la arteria vertebral para poder, por donde está protegida y llegar hacia lo que es irrigar el encéfalo previamente atravesando lo que es el foramen magno, ubicado por supuesto, como ya saben, en el hueso occipital. Una vez que entran al encéfalo en la base del cerebro, ¿sí? En la base del cerebro van a formar una estructura importantísima de la cual vamos a hablar más adelante, que es el polígono de Willis, la cual es la que garantiza un aporte de forma auxiliar en caso de alguna obstrucción que se genere en alguna rama que derive de las arterias carótidas o de las arterias vertebrales. Pues bien, entonces la circulación anterior o sistema carotidio, como les había comentado, entonces la arteria carótida, una vez que sale de su origen, que ya discutimos, presenta 4 segmentos. Si lo revisan en muchos textos van a encontrar otras clasificaciones que la dividen en 7, pero la clasificación de 7 ya es para un orden quirúrgico, ¿ok? Que establezcamos lo que son los segmentos generales, que serían 4, en donde sería el segmento, por supuesto, cervical, ¿ok? Una vez después de la bifurcación, el nacimiento, esto sería la parte cervical, hasta la entrada del agujero carotidio. Ya, allí, a partir de allí, en este segmento, del agujero carotidio hasta el seno cavernoso es el segmento intrapetroso. Recordemos que el hueso petroso es parte del hueso temporal. Una vez que atraviesa el conducto carotidio, entra en otra estructura que discutimos anteriormente, que es el seno cavernoso, que es una estructura venosa, ¿ok? Que la pueden ver acá de color azul. Atraviesa esa estructura venosa y ese es el segmento intracavernoso. Hasta acá todavía la arteria carótida interna es extracraneal, ¿sí? Es decir, hasta acá todavía no está dentro del encéfalo. ¿Por qué? Porque una vez que atraviesa el seno cavernoso es que allí apenas atraviesa la dura madre. Todo lo que no atraviesa la dura madre es extracraneal, ¿sí? Y después de la dura madre, por supuesto, ya es intracraneal. Entonces tenemos 3 segmentos extracraneales y un segmento intracraneal, por supuesto, a partir del cual se van a dar las ramas más importantes y las ramas terminales. Como les dije, estos 4 segmentos, el segmento cervical no emite ramas, el petroso sí, pero son ramas de menor importancia desde el punto de vista del aprendizaje que queremos dar acá en la clase, ¿ya? Entonces, una vez que entramos a la porción intracraneal, ¿ok? Como lo pueden ver, ya acá, imaginémonos que acá se encontraba lo que sería el seno cavernoso, ya atravesó, ¿bien? Y vamos a emitir las siguientes ramas, ¿ok? 1, la rama oftálmica, evidentemente, va a dirigirse hacia desde el agujero óptico, agujero que se encuentra en el hueso esfenoidal, para llegar a todas las estructuras oculares, músculos, ligamentos, van a emitir múltiples ramas, la más importante de ellas, de ramas de la arteria oftálmica, es la rama central de la retina, obviamente, va a irrigar la retina y por supuesto va a permitir que nosotros podamos ver, ¿ok? Va a irrigar todo lo que son los músculos extraoculares e intraoculares, por supuesto, ¿ya? Otra rama, es la arteria comunicante posterior, que es esta arteria que ven acá, esta es la arteria carótida, ¿sí? Y son las arterias vertebrales que posteriormente se van a unir, forman la arteria basilar y de la arteria basilar se dividen lo que serían las arterias cerebrales posteriores. Aquí, esta arteria comunicante posterior es importante porque ya aquí empieza a darse forma lo que es el polígono de Willis como tal, ¿ya? La rama arteria coroidea anterior es importante también porque va a llevar sangre hacia lo que son los plexos coroideos para formar el líquido cefalorraquídeo, ¿ok? Cuyas importancias y cuyas funciones ya discutimos. Y por supuesto las ramas terminales, que son las que finalmente van a irrigar lo que son el telencéfalo, los lóbulos pertenecientes a los hemisferios cerebrales, que son la arteria cerebral anterior, ¿sí?
y la arteria cerebral media, que se va hacia lateral. La arteria cerebral media sigue este trayecto y la arteria cerebral anterior sigue este trayecto hacia adelante. ¿Ok? Acá pueden ver lo que era el seno carotídeo, que está inervado por qué nervios. ¿Recuerdan? ¿Qué nervios craneales? Muy bien. ¿El otro? Y el nervio vago. ¿Ya? Entonces, por supuesto, allí se concentran vasoreceptores y quimioreceptores importantísimos para controlar lo que es el sistema cardiovascular e inclusive respiratorio, y así poder regular lo que es la llegada de tanto de sangre como de nutrientes al encéfalo y otras partes del organismo, ¿ya? Variando lo que es la presión arterial, la frecuencia respiratoria, es decir, una función vegetativa bastante importante. Bien. Acá lo podemos ver un poco mucho más definido. Aquí, imaginémonos que acá viene la arteria carótida, ¿ya? Entonces acá se divide en lo que serían sus ramas terminales, la arteria carótida, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, la arteria comunicante posterior, ¿ya? Y algo importante en la circulación anterior es la formación de esta pequeña unión acá, ¿ok? Que es la arteria comunicante anterior, ¿sí? Entonces podemos ver que hay 1, 2, 3. 3 arterias comunicantes que son las que van a formar o a determinar el polígono de Willis como tal, ¿sí? Y a raíz de este polígono, bueno, se van a emitir múltiples ramas, tanto centrales, posteromediales, en fin, ¿ya? La arteria cerebral anterior, ¿ya? Entonces, la arteria cerebral anterior, como lo pueden ver, nace, es una rama terminal de la arteria carótida, interna, y va a dar, va a seguir un trayecto anterior en lo que sería, ubicándose en lo que sería la parte medial del lóbulo frontal, encontrándose en íntima relación, ¿ok? Encontrándose en íntima relación con lo que sería esta estructura acá. ¿Cómo se llama? El cuerpo calloso, esta estructura que está acá, ¿sí? Por tanto, su denominación va a irse en relación en lo que sería el cuerpo calloso. Infracalloso, precalloso, supracalloso, poscalloso, ¿sí? Esas serían las ramas o los segmentos en los que se divide la arteria carótida, arteria cerebral anterior. Y posteriormente, bueno, es la rama terminal más pequeña, la más grande es la arteria cerebral media, presenta una arteria comunicante anterior, como les dije, e irriga todo lo que es la cara medial del hemisferio cerebral. Toda la cara medial, esta es la cara externa, la cara medial, ¿ok? Que recordemos que aquí se encuentra lo que es la zona prefrontal, por eso van a ver los cambios que ya hemos discutido que se dan cuando se lesiona el área prefrontal, e inclusive la parte medial de lo que sería el homúnculo. Por tanto, las lesiones, obstrucciones o rupturas de la arteria cerebral anterior van a generar hemiparesias contralaterales a predominio crural, ¿sí? Es decir, presentan mayor debilidad en las piernas que en las extremidades superiores, ¿ya? Entonces puede tener un paciente un accidente cerebrovascular por obstrucción de esta arteria. Clínicamente va a ser que la característica va a ser que la pierna tenga una fuerza muscular M2, mientras que en la parte superior pueda ser M4 o M3, ¿ya? Eso no es una hemiparesia simétrica, sino asimétrica a predominio crural. Aquí, como lo pueden ver, con el color naranja, ¿sí? Todo lo que es la parte medial, toda la parte interna del hemisferio, y en lo que respecta a la parte lateral de la corteza cerebral, serían unos 2.5 centímetros aproximadamente, tanto del lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal, ¿sí? Recuerden y tengan algo muy en cuenta, que todo lo que les estoy hablando acá y estas imágenes son de forma esquemática. Estas circulaciones se entrecruzan entre sí, ¿ya? Y por tanto, en lo que por ejemplo respecta al área motora, van a ver cuando lo estudien, y ahorita lo vamos a discutir también, que en la arteria cerebral media al obstruirse va a dar hemiparesia, y la arteria cerebral anterior va a dar hemiparesia también, ¿sí? Con ciertas características, pero hay zonas que se encuentran irrigadas por ambas arterias. De esto es lo que se trata, garantizar la mayor cantidad de flujo sanguíneo de sangre a las determinadas regiones del encéfalo, ¿ok? Como les comentaba, parálisis o paresia de la extremidad inferior contralateral, hipoespesia, porque por supuesto también, como pueden ver, esta es el área motora, allá aquí llegaría a lo que sería el área sensitiva. Entonces
toma una pequeña parte de esta región, de esta área. La arteria cerebral media, que es la rama más grande, más importante de la circulación anterior, igualmente presenta 4 porciones. Una porción esfenoidal que está en relación con el hueso esfenoidal, ¿ok? Una porción de la ínsula, ¿ok? Lo que sería aquí este segmento, acá, una vez que se abre o se divide o se separa lo que es el lóbulo temporal del lóbulo frontal y parietal, esta región acá es lo que se denomina ínsula, ¿ya? Y luego llegaría a lo que es la zona opercular, que aquí es donde se encuentra esta área, ya un poco más casi llegando a lo que sería la parte externa. La parte opercular es importante porque el opérculo significa ventana o comunicación. A través de esa zona atraviesan las fibras que comunican la región el área de Wernicke con el área con el área motora del habla, ¿sí? Entonces, simplemente un infarto aquí en este segmento afectaría tanto la parte, generaría una fascia global, una fascia motora y una fascia de conducción o conductiva, ¿sí? Pues bien, entonces la porción de la corteza motora irriga lo que es la porción de la corteza motora y sensitiva, como lo habíamos visto en la imagen, ¿ya? Acá toda esta área. Correspondiente también a lo que sería la parte superior, cara, lengua y parte de la extremidad inferior, ¿ya? Aquí, sin embargo, a diferencia de lo que es la obstrucción en la arteria cerebral anterior, aquí es un poco más simétrica la hemiparesia. Sin embargo, sí se evidencia un poco de predilección hacia la parte superior. La corteza prefrontal también lleva un poco de sangre a lo que es la parte de la corteza prefrontal, pero principalmente es irrigada por la arteria cerebral anterior. El área de Broca, como le habías comentado, no es irrigada por la arteria cerebral anterior, que se podría pensar porque se encuentra en el lóbulo frontal. Vean que es irrigado por la arteria cerebral media. La corteza auditiva, es decir, que van a haber alteraciones auditivas en los pacientes. Y, por supuesto, la área de asociación, incluso el área de Wernicke, lo que les comentaba. Lesiones de la arteria en la región opercular van a generar afasias globales por afectación tanto motora como de conducción de entendimiento. Y por supuesto la corteza de asociación principal, que están representadas en la parte del lóbulo parietal por los giros supramarginal y angular. Eso es lo que nos permite darle relación a las cosas, saber qué es esto, saber qué color tiene. Eso es a lo que se respecta la área o las cortezas de asociación principal, obviamente dependiendo de si es el hemisferio izquierdo o derecho. Pues bien, ¿alguna pregunta hasta acá con respecto a la circulación anterior? Yo tengo una pregunta. Había dicho que la cerebral anterior daba unas ramas cuando iba pasando por el cuerpo villoso. ¿Cómo era el nombre de la rama anterior? O sea, no, lo que les comenté no son ramas, son segmentos, ¿sí? Son segmentos, pero para que lo tengan de conocimiento, porque evidentemente al relacionarse con el cuerpo calloso, para poder denominar esos segmentos de la arteria cerebral anterior, simplemente se le da el nombre dependiendo de la ubicación con la zona del cuerpo calloso, ¿ya? Por ejemplo, infracalloso, precalloso, porque pues, está delante del cuerpo calloso, supracalloso, porque está por encima del cuerpo calloso, y poscalloso, porque ya está en la parte final, ¿ya? Así es como se denominan los segmentos que tienen. Entonces, la arteria cerebral anterior tiene 5 segmentos, mientras que la arteria cerebral, la cerebral media, presenta 4 segmentos, ¿ya? Bien, la circulación posterior, entonces la circulación posterior, como ya les comenté, está dada por las arterias vertebrales, que una vez que atraviesan el foramen magno, se van a unir, ¿ya? Aproximadamente a nivel de lo que es la unión del bulbo con la médula en las pirámides, con la deposición piramidal de lo que es la vía motora, ¿sí? Y van a formar lo que es la arteria basilar. Aquí, como lo pueden ver, este es el tronco encefálico, aquí está la protuberancia detrás de lo que sería la arteria basilar, que asciende por todo lo que es el bulbo, la protuberancia, hasta lo que sería el mesencéfalo. Y aquí pueden ver que, bueno, se forma por la arteria vertebral derecha, la izquierda. Antes de esto, por supuesto, emiten una serie de ramas también que son muy importantes. Entonces, la arteria vertebral igual presenta 4 segmentos: prevertebral, es decir, antes de entrar a las vértebras; transversa o del agujero transverso, ¿sí? Atlántica, porque aquí se encuentra en asociación con la última vértebra cervical. La vértebra cervical, el atlas, que es la primera vértebra cervical, presenta unas masas laterales. La arteria vertebral
cruza o se encurva alrededor de esas masas laterales y por eso esa porción se llama atlántica. Y por supuesto la porción intracraneal, una vez que ya atraviesa el foramen magno, atraviesa la dura madre y por ende ya a partir de allí se denomina la porción intracraneal. Asciende a través de los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales, como les comenté. La séptima es esta acá. Pueden ver que no tiene el agujero como tal, sí tiene una escotadura para asumir de que ella puede ascender por allí sin recibir cortes o traumatismo, pero no está cubierta como los demás orificios. Y entra a través del foramen magno formando lo que es la arteria basilar, ¿ya? Antes de formar esta arteria basilar, las arterias vertebrales emiten arterias importantes. Uno, las arterias espinales anteriores, ¿sí? Unen la arteria espinal anterior y mírenla como aquí empieza a bajar. Aquí no se ve porque ya está cortado lo que es el segmento, pero esto comienza a descender, ¿sí? Por todo lo que es el borde anterior de la médula para irrigar, por supuesto, la médula. Posteriormente da las arterias espinales posterior, igual que la anterior, van a irse por la parte posterior, son 2, una anterior y 2 posteriores, ¿ya? Y posteriormente va a dar unas arterias importantes que van a dar, que son de frecuencia de índole isquémico, ¿ok? La arteria cerebelosa posterior-inferior, la auditiva interna, que se va para irrigar lo que es el oído, la arteria cerebelosa antero-inferior, AICA, la arteria cerebelosa superior, ¿ok? Aquí la pueden ver. Esta sería la arteria cerebelosa posterior-inferior, la PICA, ¿sí? Esta que está aquí, saliendo junto a ella, podría ser la laberíntica, dan las arterias pontinas, que son todas estas ramas que van a irrigar lo que es el tronco encefálico, de allí pueden ver la importancia de la arteria basilar. Esta va a ser la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Es la más alta, y posteriormente da sus 2 ramas terminales, ¿sí? Que son las arterias cerebrales posteriores, que por supuesto aquí está en lo que sería este color gris, la parte posterior del lóbulo occipital, por supuesto dando vital importancia a lo que es el área visual, ¿sí? La cisura calcarina, todo lo que es la parte interna o cara interna del lóbulo occipital. Perfecto. Estas arterias, PICA, AICA, SUCA, o sea, posterior inferior, anterior inferior y superior, van a irrigar cada una de las partes del cerebelo, ¿sí? Posterior inferior va a irrigar todo lo que es la parte inferior y posterior de lo que sería el cerebelo, ¿ya? Todo lo que es la parte posterior inferior del cerebelo, anterior inferior, todo lo que es la parte anterior, y superior, todo lo que es la parte superior del cerebelo, ¿ya? De ahí quedarían los nombres. Entonces, lo que es la irrigación del cerebelo está dado por las ramas que nacen tanto de las arterias vertebrales como de la arteria basilar. Y aquí simplemente un recordatorio, los territorios de irrigación encefálica, ¿sí? Bueno, recordemos todo lo que es la parte interna que está dada por la arteria cerebral anterior, por supuesto, irriga las estructuras que se encuentran en esa zona, en la parte media, lo que sería el quiasma, el nervio óptico, lo que sería también el nervio olfatorio, ¿sí? La arteria cerebral media, aquí parte del lóbulo frontal, aquí parte del lóbulo temporal, la corteza auditiva, ¿ok? Y por supuesto lo que es la arteria cerebral posterior, ¿ya? Que va a irrigar lo que es principalmente el área, las cortezas de asociación de colores y la corteza visual como tal, que sería cercano a la cisura calcárea. Bien. Aquí, bueno, nuevamente recordando lo que es el polígono de Willis, ya así identificado, ¿cómo lo podrían definir? ¿Cómo podrían definir el polígono de Willis ustedes? Claro. Las 2 circulaciones, Exacto. Es una estructura anatómica ubicada en la base del cráneo, ¿ok? Que une la circulación anterior y posterior sirviendo de circulación auxiliar, ¿ok? Para salvaguardar la irrigación a cada una de las áreas del encéfalo. Entonces, una obstrucción aquí en esta área, no importa. Me queda la otra comunicante, de aquí pasa por la arteria cerebral anterior, de aquí pasa por la comunicante, luego viene otra vez por acá y pasa por acá, irriga todo esto. Si sucede del lado contrario, igual, si sucede en la parte anterior, igual, ¿ya? Obviamente, esto de forma esquemática, muchas veces no se logra al 100%, pero se intenta y muchas veces se logra, ¿sí? Hay personas que pueden tener obstrucciones completas de una arteria, de la arteria carótida de un lado,
pues son fumadoras, diabéticos, o porque tuvieron una herida, en fin, por diversas situaciones, y pues la sangre que le llega al encéfalo corre simplemente por un solo lado, ¿ya? Y esto es gracias al polígono de Willis. ¿Y llega exactamente igual a sangre? Sí, porque entonces el lado contralateral presenta un sistema que vamos a hablar ahora de autorregulación, ¿ok? Donde se dilatan mucho más para poder garantizar la cantidad de sangre suministrada. Probablemente antes de ese daño, imaginémoslo uno, tenía una circulación de un flujo sanguíneo cerebral cercano a 60 ml. Bueno, ahora puede ser que tenga 45, 40, pero todavía se encuentra dentro de lo aceptable y por supuesto va a garantizar el funcionamiento lo mejor posible, ¿ya? Pero no es una compensación al 100%. Lo que pasa es que eso depende de muchos factores, porque normalmente ya las personas que presentan este tipo de situaciones ya vienen con daños de base, ¿sí? Es decir, ya son fumadores, entonces no solamente el problema está dado en ese lado, sino también en el otro lado hay ciertas cosas también, ¿ya? Las obstrucciones se van dando por porcentajes, ¿ya? Y eso se determina con una ecografía. Entonces hay obstrucciones de la carótida de un 25%, de un 55%, de un 75%, de un 100%. Por ejemplo, este lado puede tener una obstrucción del 100%, pero cuando eso es así, el lado contralateral siempre tiene un grado de obstrucción también. Es muy raro que esté completamente libre del lado contralateral, ¿ya? Y en los procesos agudos, como traumáticos, allí evidentemente recuerden que nosotros para esos procesos se necesita una adaptación, se necesita tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el fumador, el paciente crónico, bueno, esa obstrucción no se dio de la noche a la mañana. No llegó al 100% de un día para otro. Pasó de un 10%, un 20%. Entonces ahí el cerebro va adaptándose y este lado va a ir teniendo la posibilidad de dilatarse. Con una ruptura por una herida blanca o por lo que sea, es raro que esa compensación se logre y bueno, ahí normalmente los pacientes fallecen o hay que realizar algún otro tipo de cirugía. Pero estos son procesos crónicos. Recordemos que esta suplencia o este flujo sanguíneo cerebral va a estar dado para procesos crónicos principalmente, ¿sí? ¿Cómo? Sí, claro, claro, porque cada una de las ramas y de los segmentos que forman el polígono de Willis, de la rama de cada una de ellas, irrigan partes importantes del cerebro, ¿ya? Y como te acabo de decir, un acto quirúrgico es un acto agudo, ¿sí? Si lesiono una arteria por cualquier situación, evidentemente no va a haber ese periodo de adaptación, entonces, bueno, esa área específica que irrigaba esa pequeña ramita, por supuesto, el paciente va a tener esa dificultad, que puede ser hablar, puede ser ver, puede ser oír, cualquier cosa. Por eso entonces como más grave una fractura en base de cráneo. Porque puede pasar a llevar el polígono. Claro, lo que pasa es que las fracturas de cráneo todavía tienen que atravesar la dura madre, ¿sí? Acuérdate, ahí todavía, por eso ya una vez que pasa el seno cavernoso, ahí es intracraneal y allí es donde se encuentra el polígono de Willis, no fuera de la dura madre. Entonces tendrían que ser fracturas muy importantes que lesionen la dura madre, que aunque no lo crean es, como su nombre le dice, dura, ¿sí? Y lesionar a las propias arterias. Sí sucede mucho a nivel el segmento donde pasa el segmento del seno cavernoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está extracraneal todavía, está fuera de la dura madre. Entonces esas fracturas, allí es donde se lesiona. Bueno, ¿quieres traer un pequeño video? El círculo arterial del cerebro proporciona conexiones entre los lados derecho e izquierdo, así como conecta los sistemas vertebral y de la carótida interna. Es más pentagonal que circular. Sus componentes en dirección antero-posterior son la arteria comunicante anterior, las arterias cerebrales anteriores, las arterias carótidas internas, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores. Su organización es algo asimétrica. Aquí la arteria comunicante posterior izquierda es muy pequeña. Los vasos que estamos observando descansan en un espacio confinado entre el suelo de la calvaria y el área inferior del encéfalo. Para ver cómo se relacionan con el encéfalo, observaremos un encéfalo que ha sido retirado del cuerpo junto con sus arterias.
Las arterias se han llenado con látex rojo. Para poder observar las arterias principales, se ha retirado la capa de aracnoides junto con su gran cantidad de pequeños vasos, situada por encima de esta área. Aquí puede observarse el quiasma óptico, debajo del cual se hallan las terminaciones divididas de las arterias carótidas internas. Aquí se muestra la arteria cerebral anterior, discurriendo alrededor del quiasma óptico, que se desplaza hacia abajo. Aquí se localiza la arteria comunicante anterior. Las dos arterias cerebrales anteriores giran hacia arriba para penetrar en la fisura longitudinal del cerebro. Seguiremos su curso en breve. La arteria carótida interna, que retomaremos, da origen a la arteria comunicante posterior. Después continúa para convertirse en la arteria cerebral media. La arteria cerebral media penetra en la fisura cerebral lateral, entre los lóbulos frontal y temporal del hemisferio cerebral. Llegando desde abajo, aquí pueden observarse cómo las dos arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar, que está bastante descentrada en este modelo. Aquí se hallan 3 arterias cerebelosas inferiores de las 4 posibles. Y aquí están las 2 arterias cerebelosas superiores. Aquí se localiza la división de la arteria basilar en las 2 arterias cerebrales posteriores. Para seguir el curso de las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores, se divide el cerebro en la línea media y se observará tan solo un hemisferio cerebral. Cada arteria cerebral anterior discurre hacia arriba y luego hacia atrás, cerca del cuerpo calloso. Dan origen a ramas que irrigan esta área de la cara medial del hemisferio cerebral y que suben por encima del margen superior del hemisferio, para luego irrigar esta área de la cara lateral. Prosigamos con la arteria cerebral media. Aquí se muestra de nuevo discurriendo por las profundidades de la fisura cerebral lateral. La arteria cerebral media da origen a ramas que emergen a lo largo de la fisura cerebral lateral para irrigar esta área de la cara lateral del hemisferio cerebral. Finalmente, sigamos el curso de la arteria cerebral posterior. Discurre lateralmente justo por encima de este nervio, el oculomotor. Luego discurre hacia atrás y pasa alrededor del pedúnculo cerebral. Para seguirla, observaremos de nuevo el hemisferio cerebral aislado. Aquí se muestra la arteria cerebral posterior. Se enrolla entre el pedúnculo cerebral, que ha sido dividido aquí, y la parte más medial del lóbulo temporal. La arteria cerebral posterior da origen a ramas que irrigan esta área de la cara medial e inferior del hemisferio, y esta área de la cara lateral. Bueno, ahí está lo que conversamos. Como pudieron ver, hemos tratado de dar lo que son las ramas más importantes, ¿ok? Para que simplemente puedan tener conocimiento de que una obstrucción en el sistema vertebrovascular, qué lesiones puede dar, tanto en el sistema carotidio igualmente, ¿ya? Recordemos que el sistema carotidio, con respecto al vertebrovascular, da el 80% de la sangre que va a llegar hacia lo que es el encéfalo, ¿sí? Entonces, es muy importante tener conocimiento de esto, ya que inclusive al tener un diámetro mayor también inclusive se ve con mucha mayor probabilidades las obstrucciones de estas arterias, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a tomar un pequeño descanso y luego seguimos con lo que sería AVE. ¿El polígono de Will? Sí, Debería ir por acá. Sacando esto. sí. O lo que sería, no sabe bien. Bueno, un poco. Acá sería lo que serían las arterias carótidas, las arterias carotidias, y luego la parte cerebral anterior, que sería hacia los lados, y luego la arteria cerebral media. ¿Cuál es la misma? Sí,
Y se uniría aquí, lo que pasa es que no están, pero porque fueron seccionadas, pero esta rama que está de aquí es la que comunicaría, la comunicante. Y aquí está la otra comunicación. Y aquí, exacto. Sería un hectágono. Y aquí están las comunicantes anteriores. Acá, pero entre Exacto. medio de las dos cerebrales anteriores. De las dos células anteriores. sería un hectágono, ¿ya? Siete lados. Esa es la espinal anterior. Las dos vertebrales. Esta es la espinal anterior, correcto. Y circula por la fisura. Toda la fisura anterior de toda la médula. Oh, qué bonita la sustancia gris. Se ve justo en el centro. Ah, exacto. Sí, pueden ver lo que- ¿Este es tuyo? Sí. ¿De dónde? Yo también quiero. ¿Se puede comprar? Pues, Sí. por alguien Express. Qué bonito. Excelente. Está bueno. Se puede abrir esto, ¿no? No sé. Sí. Tiene todos los nervios craneales, tiene todo ahí. Está bueno. Me acuerdo que de ahí salieron unas ramas, creo que eran fronto polar, algo así. Sí, claro. Órbito frontal, frontopolar, después la callosa Eran ramas mediana, de la cerebral anterior. todas son ramas de la arteria. ¿Sí? No te lo voy a echar, no te lo voy a echar. Eso es. Bueno, ¿compró por internet o lo compró en dónde? Sí, eso se puede comprar por internet, pero eso es un viaje de Estados Unidos que lo hice, ya lo compré. Compré también la columna lumbar. El hueso occipital. Aquí igual están las vertebrales, aquí están las arterias cerebrales posteriores. Y estos son los nervios que salen. Sí, pues ahí está la vida final. Recuerdo que en anatomía, el primer año nos habían dicho sobre la variante anatómica de por dónde podía entrar la vertebral, que lo más común era que entrara por el foramen transverso de la sexta, Sí, sí. pero podría subir incluso a la quinta, e incluso también en la cuarta podría... Sí, sí, Hacer como transición te ahí. dije la otra vez, existen variantes anatómicas que simplemente lo que radican en eso son variantes, pero la idea más o menos funcional de los vuelos transversos es proteger la arteria vertebral de los movimientos del cuello, porque si no, si estuviese libre completamente, bueno, imagínate, cada vez que flexionáramos, se flexiona y pararía el flujo en ese ratito. Entonces, Es más fácil aprender teniendo el modelo. Claro, ¿no? claro, Es más claro, fácil, claro. porque es difícil imaginar. Verlo con las Imaginarse. láminas de los pelígranos, difícil. Con los cortes y todo eso. Yo durante mi trabajo yo tuve que trabajar mucho con cerebros de vaca. Desde el inicio. Entonces eran grandes y le sacaba la tía madre. La pinta. Sí, hacer esas disecciones son muy bonitas. Claro, sacaba toda la cubierta de los vasos. Después, después lo homogenizaba entero, básicamente. Le sacaba el cerebelo, así, el tronco encefálico, y me quedaba con los hemisferios. Esto nada más con los hemisferios. Y de ahí sacaba microtúbulos
Y las proteínas asociadas a microtúbulos. Ah, bueno. Ya. Ya voy a aprovechar de hacer algo. Mientras tanto, que tengo que bajar el carro para dejarlo. Ah, perfecto. Dejarlo listo cuando haya que hacerlo. Bueno, perfecto. Ah, hay que dejar de grabar también. Se me fue el detalle, dejar de grabar. Pausa. Pues bien, ya conociendo lo que es la irrigación o cuáles son los vasos arteriales que llevan el flujo sanguíneo cerebral al encéfalo como tal, vamos a hablar sobre accidente vascular encefálico, o comúnmente denominado por siglas AVE, ¿ya? Se entiende por accidente cerebrovascular, ACV, como un síndrome clínico de desarrollo rápido debido a una perturbación focal de la función cerebral de origen vascular y de más de 24 horas de duración. Esto para el MinSal del 2013, una definición tomada de la OMS, ¿ya? El accidente vascular encefálico se divide en dos grandes grupos y es lo indispensable poder diferenciar cuando un paciente presenta esta patología, que son los accidentes isquémicos, ¿ok? En donde la causa, que es la causa más frecuente, entre el 80 y el 85% de los accidentes vasculares encefálicos son isquémicos, y se producen cuando se tapa una arteria, ¿ya? En este caso, la arteria cerebral media está obstruida y por supuesto no llega sangre a una parte del cerebro, sangre y nutrientes, ¿ok? Y AVE hemorrágico, que es cuando ocurre lo contrario, ¿sí? Normalmente una arteria dentro del cerebro se produce la ruptura de este vaso generando una hemorragia y dañando el sector donde se distribuía dicho vaso arterial. ¿Okay? Actualmente el término AVE o ACV se está dejando, en desuso. ¿Por qué? Porque el accidente cerebrovascular, como su nombre lo dice, un accidente es un evento que no se puede prevenir, no se puede pronosticar. Sin embargo, diversos estudios han evidenciado que los accidentes cerebrovasculares sí son prevenibles, ¿ok? En un gran porcentaje, y se puede disminuir la probabilidad de presentar esto. Por eso se está cambiando el término a SB o enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Sin embargo, bueno, todavía en muchos sitios y muchos médicos seguimos utilizando el término de ACV o AVE. Aquí un poco de la epidemiología, aproximadamente 17 millones de habitantes a nivel mundial son los casos anuales, de los cuales 5 millones fallecen, 5 millones quedan discapacitados y el restante puede quedar con alguna alteración funcional o mayormente cognitiva, que si bien no los discapacita al 100%, obviamente reduce la capacidad de realizar sus actividades de la vida diaria. En Chile es la principal causa de muerte, con 9.000 casos fallecidos, esto en el año 2013, lo que corresponde a una persona por hora. Es la segunda causa de mortalidad prematura en Chile, ya, generando 2.300 defunciones en 2013 entre personas de 30 y 69 años. Presenta una alta carga de morbilidad, ¿ok? De enfermedades, tanto propias del accidente cerebrovascular como sobreagregadas, como infecciones urinarias, como neumonías, en fin. Cualquier otras alteraciones que se presentan en pacientes que están inmóviles y que están completamente dependientes. Genera altos costos en atención médica inicial, tratamiento y rehabilitación, cifras exorbitantes, ¿ok? Aquí en cualquier parte del mundo. Los pacientes mayores o iguales a 65 años, 6 meses después de presentar un evento cerebrovascular, un 26% de estos
son dependientes en actividades de la vida diaria, y el 46%, como les dije, es la parte que presenta mayores alteraciones, que son déficits cognitivos. Puede ser que que quede sin ninguna alteración motora o sensitiva, pero bueno, presenta alteraciones de la memoria o del aprendizaje, o son un poco más lentos para realizar algunos análisis de abstracción, etc. La prevención primaria es muy importante, como ya le comenté, ya que el 76% de los SB, aquí ya les puse el término que se está utilizando actualmente, enfermedad vascular cerebrovascular, son primeros eventos, y un estudio de casos y controles con 6.000 individuos encontró que 10 factores de riesgo potencialmente son modificables y explicaban el 90% del riesgo de padecer enfermedad cerebrovascular. Entonces, allí pueden ver que es una enfermedad con un alto porcentaje, con una alta probabilidad de poder prevenirla. Todo lo que realicemos en nuestra vida joven, por supuesto, nos va a pasar factura en algún momento. Entonces, hay que cuidarse en ese aspecto. Factores de riesgo, ¿ya? Existen factores de riesgo modificables y no modificables. Los no modificables, evidentemente, la edad. Después de los 55 años, cada década aumenta un doble, ¿ok?, el porcentaje de presentar un accidente cerebrovascular, ¿ya? Por tanto, es el principal factor de riesgo, la edad. Independientemente que nos portemos bien, igual, después de los 55 años, esa probabilidad va a aumentar un doble. La raza negra, ¿ok? La tez negra, evidentemente, las personas que presentan este tipo de color de piel tienen genéticamente mayor cantidad o mayor proporción de capa muscular, tanto a nivel corporal como a nivel de los vasos sanguíneos, y por ende tienen mayor riesgo a sufrir hipertensión arterial. Son factores de riesgo importantes. Y por supuesto el sexo masculino, esto varía dependiendo de los estudios. Sin embargo, en la mayoría de estos siempre el porcentaje es un poco mayor con respecto a las mujeres, pero muy poco. 1.3 a 1.3 de varones a 1 de mujeres. Es muy poco generalmente la diferencia que existe. Los factores modificables, la hipertensión arterial, si bien es una enfermedad que no podemos curar, sí podemos controlar y mantenerla a raya, e inclusive prevenirla en algunos pacientes que presentan una predisposición genética. El tabaquismo, evidentemente, también es muy importante dentro de lo que es la posibilidad de presentar accidentes cerebrovasculares. Aumenta un 70% en las personas que fuman la probabilidad de presentar accidentes cerebrovasculares. La diabetes mellitus, evidentemente, no tengo que explicar. Igualmente eso va generando daños a nivel del endotelio, al igual que la hipertensión arterial, y eso por supuesto predispone a la formación de ateromas a diversos niveles de lo que es los vasos sanguíneos que van hacia el encéfalo. Y por supuesto las dislipidemias, ¿ok? Lo que son alteraciones de colesterol, triglicéridos, en eso va dado por supuesto lo que es la dieta del paciente. Otros factores, obesidad, ya, sedentarismo, ¿ok? Inclusive el propio estrés, ¿ya? Muchos pacientes o muchas personas que presentan pérdidas familiares, estrés laboral o todas estas situaciones, presentan una respuesta fisiológica dentro de su organismo que también los favorece a presentar accidentes cerebrovasculares, mayor secreción o falta de secreción hormonales, que bueno, predisponen a estas lesiones a futuro. Como les decía, el ictus o stroke, términos anglosajones, igual se dividen en ictus isquémico o ictus hemorrágico. ¿Ya? El ictus isquémico a su vez puede ser una isquemia global, obviamente muy rara, que se te obstruyan las 4 arterias que llevan sangre al encéfalo. Isquemia focal es evidentemente lo más frecuente y lo que vamos a encontrar, en donde por supuesto hay un ataque isquémico transitorio, que es un déficit neurológico que se recupera en un lapso de menor a 24 horas, ¿ok? Normalmente entre 60 minutos a 24 horas, no menos de ese tiempo, ¿ya? A eso se le denomina un ataque transitorio isquémico, un TIA, ¿ok? En donde si bien histológicamente probablemente se genera algún daño neuronal, la gran cantidad de neuronas que se pueden ver afectadas se recuperan porque la obstrucción es transitoria, el trombo se disuelve o tal vez no fue no se ancló lo suficiente en el vaso que tapó, y bueno, posterior al aumentar la presión,
se liberó el coágulo y pudo restablecerse lo que sería la irrigación en ese punto. ¿Sí? El infarto cerebral, ya por supuesto, ya es una lesión establecida que pasa las 24 horas y en donde va a haber cambios imagenológicos en el día, en el accidente transitorio, no hay cambios imagenológicos en el escáner, en el TAC cerebral. En el infarto ya hay muerte neuronal, ya hay necrosis en esa área del encéfalo. Y por supuesto, las causas que van a generar este tipo de accidente cerebrovascular es de origen aterotrombótico, ¿ok? Ya lo discutimos, cardioembólico, que es cuando se genera ese coágulo, ese émbolo a nivel cardíaco. Lacunar son infartos isquémicos de aproximadamente 1.5 centímetros que se presentan dentro del encéfalo. Ejemplo, que se obstruya, aquí este es un ejemplo de hemorragia, pero si se obstruye, por ejemplo, esta rama, que es muy pequeña, ¿sí? Va a generar en la imagen, en el escáner, un punto, una isquemia completamente redondita, pequeñita, que puede tener un déficit neurológico muy breve o muy pequeño, inclusive una pequeña disartria, ¿ya? Y de hecho puede ser debido a lo benigno, o entre comillas, que puede ser, es decir, de no generar tanta clínica, puede ser el más frecuente y se encuentra subdiagnosticado. Muchas personas por allí caminando les puede dar un infarto lacunar y nunca se enteraron. ¿Okay? De hecho, eso es lo más frecuente, y cuando van al hospital por alguna otra situación, uno les dice, bueno, usted ha tenido 3, 4, 5 accidentes cerebrovasculares, y la gente allí se escandaliza, ¿sí? Una pequeña visión borrosa, ¿okay? Puede terminar un accidente cerebrovascular lacunar, en sí, muchas cosas. Los infartos lacunares, por supuesto, como les dije, benignos, porque hay que actuar en estos casos porque son pacientes que evidentemente tienen factores de riesgo y bueno, no se lo han estado tratando de forma adecuada, y es allí donde se debe intervenir para que no se haga un infarto cerebral propiamente dicho. E indeterminado, bueno, cuando no se encuentran las causas, a pesar de que podamos, como les dije, tener una vida completamente óptima fuera de factores de riesgo, hay factores genéticos y factores que aún no se han determinado que pueden hacer que una persona presente un accidente cerebrovascular, pero por supuesto las probabilidades y los porcentajes son bastante bajos. El ictus hemorrágico está lo que sería por supuesto la hemorragia intracerebral dentro del cerebro, ¿okay? Dentro del parénquima, dentro del tejido cerebral. La hemorragia subaracnoidea, el espacio subaracnoideo es por donde pasa el vaso, ¿sí? Es decir, la sangre se encuentra en el espacio subaracnoideo, no dentro de la sangre, ¿ya? Y la hemorragia intracerebral a su vez se divide en parenquimatosa, es decir, dentro del tejido, o ventricular, dentro de los ventrículos. Muchas veces sangra aquí esta zona, esta parte de la pared del ventrículo es bastante débil y la sangre tiende a drenar hacia este lado, ¿sí? Y llenar el ventrículo. Puede ser lobular profunda, puede ser en el cerebelo, puede ser en el tronco encefálico, como lo vieron en las arterias pontinas, que eso puede ser bastante grave, por supuesto, y comprometer la vida debido a la importancia y las estructuras importantes dentro del aspecto vegetativo que se encuentran en el tronco encefálico. Hay que tener en cuenta que estas cosas se pueden dar, ¿sí? Sí, en perforantes, en arterias perforantes que van hacia una zona o región específica, tienen un diámetro de aproximadamente 1 o 1.5 centímetros. Pueden ocurrir hemorrágicos, sí, pero siempre la hemorragia tiende a, como que dice, sangrar un poquito más, sí, pero, o sea, en el tiempo, y bueno, vuelvo y te repito, estos normalmente son pacientes crónicos, y entonces no coagulan tan rápido probablemente como nosotros, y tienden a sangrar un poquito más. Pero sí, pueden ser también puntiformes, pero no se denomina imagenológicamente, que es algo lacunar en el sentido isquémico. Acá, nuevamente a describirle lo que habíamos conversado, la enfermedad aterotrombótica, aterosclerótica, ¿ya? Formándose los ateromas en una zona del vaso sanguíneo. Aterosclerosis evidentemente es la formación hacia la rigidez de lo que es el vaso sanguíneo, favoreciendo evidentemente que cuando se forme el trombo se va a obstruir más fácil porque no va a poder dilatarse para compensar. Esto es lo que sucede en los grandes vasos, ¿sí? En la arteria cerebral media, en la arteria cerebral anterior. No hay estos vasos pequeños que son los vasos perforantes. Estas son las denominadas arterias de Charcot. Estas son las que normalmente se rompen cuando tenemos hipertensión arterial, ¿ya? Entonces,
La enfermedad aterotrombótica o aterosclerótica de gran vaso debe cumplir uno de los dos criterios siguientes. Una aterosclerosis con estenosis de más del 50% del diámetro luminal, es decir, que se tape, se obstruya el vaso más del 50%, o una aterosclerosis sin estenosis, es decir, con una estenosis de menos del 50% en ausencia de otra etiología y con al menos uno de los siguientes factores de riesgo: más de 50 años, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia o tabaquismo. Esto es lo más frecuente, ¿okay? La aterosclerosis sin estenosis o con una estenosis de menos del 50%. De origen cardioembólico, principalmente es cuando se generan arritmias cardíacas, ¿ok? Donde literalmente el corazón bate la sangre y se forman esos coágulos a nivel del ventricular, a nivel de los ventrículos, y por supuesto viaja a lo que es el encéfalo. Otra forma frecuente o probable es el foramen permeable, ¿ya? Foramen interventricular, que desde el punto de vista congénito no se cierra y pasa sangre de lo que es la aurícula derecha a la izquierda sin pasar por los ventrículos, y allí en esa zona de turbia se generan los coágulos que son los que van a formar los accidentes cerebrovasculares. Por ende, uno de los estudios que hay que pedir en un paciente con accidentes cerebrovasculares es un ecocardiograma. La enfermedad oclusiva de pequeño vaso, infarto lacunar, lo que acabamos de explicar, isquemia de pequeño tamaño, menor de 1.5 centímetros. Otras causas, millones, enfermedades sistémicas, como lupus, vasculitis, los propios cáncer, leucemia, ok. Alteraciones metabólicas, por supuesto, alteraciones de la coagulación, ¿ya? Disecciones arteriales. La disección arterial no existe una obstrucción producto de un ateroma, sino que parte de la íntima, o por ejemplo la íntima, se secciona y queda como una, digamos así, una lengüeta que con el flujo sanguíneo puede obstruir el flujo sanguíneo, e inclusive la sangre puede atravesar sobre dentro de la íntima y la media, y la sangre viajar dentro del propio vaso. Eso es una disección arterial. Displasia fibromuscular, migrañas, las propias cefaleas, las migrañas, muy importantes porque se han encontrado estudios en donde la migraña genera vasoconstricción de los vasos, y ya un vaso con una vasoconstricción y que tenga un ateroma ya por otros factores de riesgo, evidentemente puede generar un accidente cerebrovascular. Malformaciones arteriovenosas, en fin, cualquier entidad puede alterar lo que sería el flujo sanguíneo encefálico, y más teniendo en cuenta que una gran cantidad del flujo sanguíneo de la sangre con cada latido va hacia el encéfalo. Y el de origen indeterminado, como les decía, que puede ser por estudio incompleto, es decir, un accidente cerebrovascular recién llegado que aún no hemos estudiado, o que, bueno, se estudió y no se encontró ninguna causa. ¿Okay? Acá lo que ustedes dominan mejor que yo, que es la fisiopatología, ¿ya? Lo que les comentaba, ¿ok? Como estos son procesos crónicos, existen elementos que nos permiten contrarrestar cualquier agente o cualquier lesión que se pueda generar a nivel del encéfalo. Uno de ellos, y el más importante en el sentido de la irrigación, de la llegada del flujo sanguíneo, es la autorregulación, ¿sí? Como les comenté, el flujo sanguíneo cerebral debe estar para estar óptimo entre 40 y 60 cc por cada 100 gramos de tejido sobre minuto. Eso va a garantizar un perfecto funcionamiento eléctrico de las bombas de sodio potasio, aporte energético, ATP, en fin. Y para para que nosotros tengamos una autorregulación, la presión arterial media, ¿sí? Es decir, la presión sistémica, recordemos que está la sistólica y la diastólica. Si sumamos la sistólica más 2 veces la diastólica, entre 3, eso nos da la presión arterial media. La presión arterial media debe estar entre 60 y 150. Por debajo de 60 va a ocurrir una isquemia, y por encima de 150 hay mayores probabilidades de que se rompa el vaso, ¿sí? Dentro de ese rango, los vasos cerebrales lo que van a hacer es o dilatarse o contraerse dependiendo la presión arterial media. Si está cercano la presión arterial media a 60, el vaso encefálico se va a dilatar. ¿Para qué? Para que intentar llegue más sangre a nivel del encéfalo. Y cuando está más cerca de 150, ocurre lo contrario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se denomina la autorregulación, y es una parte importante del control de la llegada de sangre a nivel del encéfalo. La cascada isquémica, aquí les traje un ejemplo
diagrama. No vamos a hablar sobre la apoptosis porque eso lo hablamos en la clase anterior, ya lo conocemos para no confundirnos al respecto. Aquí podemos tener, esto semejaría lo que es un vaso a donde está llegando el oxígeno, ¿sí? Aquí se generó la obstrucción y ahí empieza la cascada isquémica, ¿ya? Como pueden, esto que está acá es un podocito, o lo que sería la prolongación, el pie del astrocito, ¿ok? Esto es la hendidura sináptica y esto, por supuesto, la neurona. El astrocito, una de sus funciones fundamentales es absorber absorber lo que sería el glutamato, un neurotransmisor o el principal neurotransmisor a nivel del sistema nervioso. Cuando se genera este proceso isquémico, viéndose afectado tanto el astrocito como las neuronas, el glutamato no es absorbido, no es recogido por los astrocitos y va a tener tendencia a estimular de forma más frecuente lo que son los receptores del glutamato, tanto NMDA como los AMPA, ¿sí? Recordemos que los NMDA, al activarse con el glutamato, activan otros canales de iones, que este no es un canal selectivo, es decir, por aquí puede pasar calcio, sodio y salir potasio, ¿sí? Mientras que los receptores AMPA, a través de ellos mismos existe un cambio de la configuración permitiendo la entrada de sodio. Esa entrada de sodio obviamente que va a traer consigo, ¿cómo? Agua, claro. Entra agua hacia el intracelular y eso va a generar un edema que se llama edema citotóxico. ¿Por qué? Porque es dentro de la célula, ¿sí? Eso, por supuesto, ya es un daño, una injuria que se está generando dentro de la célula. Se activan, al entrar calcio, ya lo conocemos, se activa el sistema de las caspasas, no vamos a ahondar allí. También se activan las proteinquinasas, ¿sí? Esto es la óxido nítrico sintetasa, que va a formar óxido nítrico, eso favorece la vasodilatación y en presencia de oxígeno van a lesionar lo que son los elementos de la membrana plasmática junto con la fosfolipasa A2, ¿sí? También al activarse las proteinquinasas, se activan endonucleasas, se activan otras proteasas. Las endonucleasas van a ir a segmentar lo que es el ADN y el ARN, y las proteasas van a dañar múltiples, tanto el citoesqueleto como múltiples organelas dentro de la neurona, dentro de la célula, generando la necrosis, ¿sí? La necrosis es lo que se genera inicialmente en el accidente cerebrovascular, ¿sí? Posteriormente entra en juego lo que es la apoptosis, a medida que van pasando las horas, a medida que van pasando los días, ¿ok? Necrosis y apoptosis, ya lo acabamos de hablar, se genera una penumbra isquémica, ya vamos a ver una imagen al respecto, en la clase anterior les mostré algo, y bueno, el edema cerebral, como lo explicamos, el edema citotóxico, y por supuesto, al no haber este oxígeno, se daña también el astrocito. Ya les hablé que el astrocito forma parte de... ¿De qué forma parte el astrocito? De la barrera hematoencefálica, ¿sí? Al dañarse la barrera hematoencefálica, ¿qué va a haber? Un edema vasogénico, es decir, todas esas cosas que antes no podían pasar porque estaba la barrera hematoencefálica, como proteínas, como el propio sodio, como diversos elementos que no requiere el sistema nervioso, el encéfalo, ahora sí van a poder entrar. Y entonces se va a poder inflamación, se va a edematizar, entra mucha agua adentro del cerebro, ¿sí? Entonces hay dos edemas, el citotóxico dentro de la célula y el vasogénico fuera de la célula en el extracelular, ¿sí? Aquí lo que les comentaba, ¿ok? Cuando se genera un accidente cerebrovascular, la obstrucción de una arteria, pues bueno, tenemos tres zonas bien identificables que se han podido identificar, valga la redundancia, producto del rendimiento de tecnología, ¿sí? Estudios tomográficos que han permitido determinar el flujo sanguíneo dentro de una región de tejido cerebral. Entonces, tenemos tres zonas. El core o el centro necrótico, esto es lo primero que evidentemente lo que está más cercano al vaso obstruido. Aquí normalmente, como les hablaba de que es de 40 a 60 el flujo normal, en el core, para que se genere el core, ya el flujo sanguíneo tiene que estar por debajo de 10, ¿ok? Ya ahí no hay funcionamiento neuronal, no hay funcionamiento de la membrana plasmática, no hay excitabilidad, una neurona muerta, ¿sí? Alrededor de esta zona se encuentra la penumbra isquémica, ¿sí? Que normalmente el flujo sanguíneo allí varía de 10 a 17, 18 cc por cada 10 gramos de tejido sobre minuto, como se lo puse aquí en
En este dibujo pueden ver allí lo que hay es una alteración electrofisiológica, ¿sí? Sí, hay unas alteraciones en la excitabilidad, algunas bombas pueden tener algunas fallas, pero se mantiene la funcionalidad por lo menos para mantener viva a la neurona, ¿sí? Y la oligoemia se considera que es una área superior a 18, generalmente de 18 a 30 cc, en donde existe una recuperación espontánea. Esto, por supuesto, desde el punto de vista teórico. Ahora, desde el punto de vista práctico, tanto la oligoemia como la penumbra, ahí tenemos que considerarla como penumbra, ¿sí? ¿Por qué? Porque son áreas en las que tenemos que trabajar precisamente para recuperar esa función, para recuperar ese flujo sanguíneo, ¿ok? Y que no pase un agotamiento energético y no mueran las células. Esta área de penumbra, si no tratamos de forma adecuada, esas neuronas van a estar vivas unas horas, tal vez unos días, ¿sí? Pero igualmente se activa lo que es el proceso de apoptosis, ¿ya? Entonces, por eso el accidente cerebrovascular es una enfermedad que no se trata en el momento que llegó, sino que debe persistir varias horas, varios días, inclusive semanas, para garantizar un buen flujo sanguíneo en esa región, ¿sí? Aquí, como lo pueden ver, a los minutos tenemos un core y un área grande de penumbra. Como pueden ver, el área de penumbra o la muerte neuronal por apoptosis es mayor que la del core, ¿sí? O va a ser mayor que la del core si no actuamos de forma adecuada. Aquí el paciente va a llegar con debilidad en el brazo y posteriormente acá, bueno, toda una hemiparesia en todos lados y dejamos que eso avance, como pasó en este ejemplo, ¿ya? Vean cómo pasó las horas, ¿sí? Y ya a los días o semanas ya se estableció por completo la necrosis en un área mayor, ¿sí? Claro, para eso es el tratamiento. ¿Cómo? Claro, claro, por supuesto. Entre más rápido se pueda tratar el accidente cerebrovascular, mejor. Obviamente hay muchos factores que dependen de eso, principalmente la ignorancia por parte de las personas, del paciente, ¿sí? En donde tengo un dolor de cabeza o tengo una debilidad, pero me acuesto y mañana veo. Entonces ya pasaron horas ahí que en donde ya uno no puede trabajar, y eso pasa mucho, ¿sí? ¿Cómo se puede identificar cuando es la CPI con un dolor de cabeza? Ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, aquí va. Aquí, como les decía, entonces se genera primero un área de hipoxia, una secreción de sustancias citotóxicas, como la que comentamos, luego una inflamación, el edema citotóxico y el vasogénico, y vean cómo el tiempo de la apoptosis, vean la hipoxia. Esto es el infarto, vean qué tan corto el tiempo va a pasar o se van a morir esas neuronas allí, mientras que la apoptosis no tiene un pico tan alto como la hipoxia, pero vean que es mayor en el tiempo. Entonces, evidentemente, va a morir muchas más neuronas en ese lapso de tiempo. A los 15 segundos ya hay alteración de conciencia, hay consumo de oxígeno, a los 60 segundos hay disfunción del tronco cerebral, a los 4 minutos hay depresión del ATP, disminución del ATP, a los 5 minutos ya hay activación de las cascadas bioquímicas, por ende, ya a los 5 minutos las células neuronales ya están muriendo, han muerto, ¿sí? Ya a los 30 minutos ya hay muerte neuronal total y activación en el área de penumbra de lo que sería la apoptosis, ¿ya? Ese tiempo o ese intervalo es lo que se denomina ventana terapéutica y es donde nosotros podemos actuar y depende del tiempo de inicio de los síntomas, como les dije, principalmente reconocido por los pacientes y los familiares. Así llegan los pacientes con una debilidad en el brazo, no se ve nada, este es un ataque normal, ¿sí? Y aquí pueden ver al día siguiente, cómo ya se empieza a ver un área isquémica, y ya a los 3, 4 días, bueno, ya se estableció, ya se generó, ya es irrecuperable esa zona y más bien creció con respecto a cómo inició, ¿sí? Entonces, reconociendo de forma adecuada a este paciente en este momento, probablemente máximo pudimos haber llegado a esto, o tal vez se pueda recuperar, no, o mucho menos, imposible, ¿sí? Entonces, en este tiempo es donde se tiene que actuar fundamentalmente. ¿Cómo usted tiene primero que tiene una CBS y por la clínica. Los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cerebrovasculares es un diagnóstico clínico, ¿sí? ¿Ya? El escáner es para orientarnos y principalmente para diferenciar la isquemia de la hemorragia.
¿sí? Un paciente llega con una hemiparesia, yo lo califico como una enfermedad cerebrovascular, le hago el TAC, veo esto, ya sé que no es hemorragia, ¿sí? Que es lo que me importa. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la hemorragia con respecto al isquémico es diferente. Es la único, realmente para eso es lo único para lo que sirve el TAC, ¿sí? Para diferenciar la isquemia de la hemorragia. O para eso es lo único que sirve en el momento, en el ingreso del paciente. Pero con la clínica es más que suficiente para ustedes saber si es un accidente cerebrovascular o no. Aquí, bueno, los síntomas del ictus, del stroke, de la isquemia, deficiencia motora uni o bilateral, dependiendo, por supuesto, las zonas que se vean comprometidas, deficiencia sensitiva, afasia o disfasia, ¿ok? Hemianopsia, desviación conjugada de la mirada, apraxia de aparición aguda. Eso es lo principal que van a presentar los pacientes, ¿ok? Como para catalogarlo 100% de que es un accidente cerebrovascular y de inclusive, si no contáramos con TAC, ya diagnosticarlo por ahí. Ataxia de inicio agudo, muchas otras enfermedades con mayor frecuencia pueden darla, pero puede entrar dentro de los síntomas que de un ictus. Igual que la deficiencia de percepción aguda, la diplopía, la cefalea, ¿sí? Pero tiene que estar acompañada de otra focalización, ¿sí? Como la afasia, como la deficiencia motora. Es decir, una cefalea sola no la vamos a decir, tiene un accidente cerebrovascular, por más factores de riesgo que tenga. ¿Okay? Visión borrosa en ambos ojos, como les dije, puede ser un infarto lacunar, pero tiene que también estar acompañada de algunas otras cosas y de factores de riesgo, por supuesto. Disfagia, es más frecuente que lo den otras cosas, pero está dentro de las probabilidades. Convulsiones, evidentemente, y afectación de la conciencia. ¿Ok? Entonces, es importante conocer que principalmente todo lo que respecta a este lado, y estos 5, dolor de cabeza, hablar y entender, alteraciones de la fuerza, alteraciones de la visión y equilibrio y estabilidad, son lo que principalmente vamos a buscar en los pacientes. Aquí algunos tips para que puedan identificar un accidente hemorrágico isquémico, aunque muchas veces resulta difícil, para eso está el TAC, pero muchas veces de entrada podemos suponer si es uno u otro. Hemorrágico generalmente es algo brusco, ¿sí? Algo que sucede de momento. Una cefalea brusca intensa, sin embargo, el ACV isquémico, los síntomas pueden aparecer o son más frecuentes durante la noche, al levantarse por la mañana o a la primera micción, y es una progresión en horas, ¿sí? Como ya lo acabamos de ver. El paciente empieza con una debilidad en el brazo, después en la pierna, después en la cara. Probablemente fue algo isquémico. La hemorragia es algo muy brusco, muy abrupto, ¿sí? De un solo golpe tiene toda la hemiparea en un solo lado. Pensamos un poco más en la hemorragia. Deterioro de conciencia es un poco mayor con respecto al isquémico. Hay vómitos sin vértigo, rigidez de nuca. Acuérdense que puede dar lo que es una hemorragia subaracnoidea. Obviamente antecedentes de hipertensión grave, alcoholismo, tratamiento anticoagulante, aspirina, clopidogrel, warfarina, ¿sí? Cuadro desencadenado por maniobras de Valsalva. Muchas veces el paciente va al baño, ¿sí? A evacuar, o está comiendo, o se fue a levantar, y allí fue donde tuvo todo. Uno piensa más en el hemorrágico. Y el isquémico, por supuesto, hay antecedentes de TIA, ¿okay? Cardiopatías isquémicas, fibrilación auricular, claudicación intermitente, son claudicaciones o alteraciones vasculares en las extremidades inferiores, formando coágulos ahí en esas zonas, fibrilación auricular, como les dije, y valvulopatías ya conocidas. Si tienen alguna de estos antecedentes, evidentemente nos vamos más del lado isquémico. No quiere decir que no pueda tener un hemorrágico, pero estos son tips para ayudarlos a identificar algunos de los. Aquí, como les dije, vean, recordemos que en los TAC, lo que es la imagen de TAC cerebral, ya les había comentado, se habla de densidades, ¿ok? Y tenemos 3 cosas que tienen densidades en el TAC normal. El hueso, que es hiperdenso, que es más brillante, más blanco. Tenemos el parénquima o el tejido cerebral, que es isodenso. Y el líquido cefalorraquídeo, que es hipodenso, que es negro, ¿sí? Entonces, lo más cercano, vean que esto es un accidente cerebrovascular, vean que está en una tonalidad entre lo que es el parénquima y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es una lesión hipodensa, no tanto como el líquido cefalorraquídeo, pero sí hipodensa, ¿sí? Mientras que la hemorragia, miren cómo se ve hiperdensa, ¿sí? Más cercano al hueso, ¿lo ven? Aquí, como les dije, en el ejemplo que les di, drenó hacia los ventrículos, vean los ventrículos llenos de sangre también. Esto es un TAC cerebral simple. Para esto nos sirve el TAC.
Llegó el paciente, muy probablemente estos pacientes puedan llegar clínicamente igual, les hago el TAC y allí puedo establecer el tratamiento. Aquí están el angioTAC cerebral y los vasos del cuello. En los nuevos estudios, en muchas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos, se está realizando antes que el TAC cerebral, si no tienen contraindicaciones los pacientes, por supuesto, porque ya de una vez se pueden ver los vasos sanguíneos. Aquí pueden ver cómo está obstruido, ¿sí? ¿Lo ven? Que no hay progresión de la arteria cerebral media. Miren aquí cómo sigue completa y aquí faltó. Aquí muy probablemente sucedió un accidente cerebrovascular porque se tapó la arteria aquí a este nivel, ¿ya? La resonancia cerebral y angioresonancia son estudios buenísimos, inclusive mejores para reconocer infartos precoces o antiguos de enfermedad cerebrovascular, pero por supuesto son estudios que son costosos, no están a la disponibilidad en todas las urgencias y que tienen una duración de 30 a 45 minutos. 30 a 45 minutos, mientras le hace una resonancia, el paciente puede fallecer en ese tiempo, ¿ya? Entonces no es viable realizarlo, pero sí para controles o si se quiere determinar alguna otra alteración. Pueden ver cómo se ve el área isquémica, vean cómo se ve acá todo lo que es la relación de la corteza y de la sustancia blanca. Vean aquí cómo todo se ve una sola masa, una sola intensidad. En la resonancia se habla de intensidades. En la TAC, densidades. En la resonancia, intensidades. La angioresonancia, como pueden ver, tiene mejor resolución que la angioTAC, pero como les dije, igual requiere mucho tiempo para su realización. La arteriografía cerebral pudiese ser también para realizar, principalmente para establecer otros diagnósticos como aneurismas cerebrales, ¿okay? Eso también entra dentro de las enfermedades cerebrovascular, pero por supuesto no es de entrada y son estudios invasivos. Eso se realizan por la cateterización de la arteria femoral, por la maniobra método de Seldinger, y se administra contraste a través de ella. Y bueno, aquí se puede ver, esta ya es la arteria carótida, cómo sigue. Aquí se puede ver cómo se divide en la cerebral media y las cerebral anterior. Esta la dejé de último porque esta es la más importante, porque este es en base a lo que se está trabajando actualmente en los países donde se puede, evidentemente, que es la TAC cerebral por perfusión, ¿sí? Este es el estudio que permite establecer qué cantidad de sangre tenemos acá, ¿sí? Como lo pueden ver, esta coloración azul y negro dentro de la coloración azul, estas porciones negras ya son áreas de necrosis. Esas áreas no se van a recuperar, pero hay otras áreas azules que sí se pueden recuperar, ¿sí? Esta es un escáner, un ataque por perfusión, donde se pueden administrar radioisótopos que van a permitir la lectura o la medición indirecta del volumen sanguíneo cerebral, es decir, la cantidad de sangre que contiene una área de tejido, que se mide en 100 gramos de tejido, y va a permitir también medir el flujo sanguíneo cerebral, que es la cantidad de sangre que atraviesa esa zona. ¿Okay? Entonces, esto es lo que se está realizando, pero son estudios costosos, pero que si se llegasen a regularizar o a encontrar una manera de extender su uso, nos permitirían poder conocer mucho mejor los accidentes cerebrovasculares e inclusive reducir las probabilidades de que los pacientes tengan discapacidades mucho mayores, ¿ya? Tratamiento un poco acá para que lo puedan ir empezar a encontrar y a conocer. Medidas generales. ¿A qué me refiero a medidas generales? Bueno, hay que evaluar el paciente, si es hipertenso, regular un poco la presión arterial. Normalmente las guías recomiendan no usar antihipertensivos cuando la presión arterial se encuentra entre 220 y 120, ¿ya? Esta es la posición semi-Fowler, que es una posición semisentada. Aquí lo que estamos garantizando es que la gravedad haga su efecto y que exista un mejor retorno venoso, ¿sí? Para favorecer y evitar las formaciones de edema, es decir, en vez que el agua se quede acumulada dentro del cerebro, va a drenarse por las venas yugulares. Oxígeno, por supuesto, si el paciente lo requiere. Sondas nasogástricas, si el paciente está muy comprometido, está inconsciente, no puede comer. Sonda de Foley, en dado caso de que el paciente lo requiera. Ok, todas esas son medidas generales, ok, donde tenemos que controlar al paciente. Esto sí ya es tratamiento, tanto inicial como de mantenimiento. Antiagregantes plaquetarios, principalmente el ácido acetilsalicílico, ¿sí? Y las estatinas, ¿ya? Esta combinación reduce aproximadamente un 80% las recidivas de accidentes cerebrovasculares, ¿ok? Entonces, es bastante importante.
Las estatinas, como les decía, por supuesto los antiagregantes plaquetarios se explican solo, y las estatinas lo que van a generar, aparte de reducir colesterol y triglicéridos, como son la atorvastatina, todos estos elementos, van a generar una relajación del endotelio para evitar de que exista una agregación de esas plaquetas y así favorecer a que el flujo sanguíneo sea más limpio y más rápido a través de las arterias. Si hay pacientes que tengan indicaciones, por ejemplo, se haga el ecocardiograma, se encuentra una alteración cardíaca, un infarto, una fibrilación auricular, unas válvulas, en fin, cualquier actividad, ahí estaría el uso de warfarina, cáncer inclusive, ¿sí? Que es el anticoagulante. Y esto es lo que se usa para tratar el accidente cerebrovascular, pero tiene sus tiempos y sus indicaciones, ¿ok? No las vamos a discutir, porque no es tema por ahora, pero bueno, más adelante sería bueno que ustedes lo vayan aprendiendo, que se realiza lo que es la trombolisis y por supuesto las actividades quirúrgicas. En la trombolisis se utiliza este medicamento, el Teplasa, que es RTPA, ¿sí? Eso tiene un tiempo máximo de aplicación, que es menos de 4 horas y media. Ya después de ese tiempo se relacionan con mayor probabilidad de sangrado. Es decir, el paciente si llega antes de las 4 horas y media y cumple otros criterios, es un paciente que se le puede aplicar este medicamento que se administra 1 hora y lo que hace el medicamento, en vez de hacerlo así quirúrgico, destruye ese coágulo y permite nuevamente la irrigación en la zona que habíamos generado. El paciente muchas veces llega con hemiparesia total, se le aplica el medicamento, bueno, queda con una dificultad en el codo o en la rodilla, ¿sí? Mejoran muchísimo los pacientes, ¿ya? Y por supuesto actos quirúrgicos, esto es una endarterectomía en donde se abre la arteria carótida. Aquí está la arteria carótida común, la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Se hace una incisión, se saca el trombo y luego se vuelve a cerrar, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer eso para la circulación? No, se pinta, como te dije, para eso es el polígono de Willis, ¿ya? Entonces se hace se hace una TAC, un angiotac, para ver si todo el polígono de Willis está funcionante. Si está funcionante, hago clampeo abajo de donde voy a hacer la incisión, es decir, pongo un clip literalmente aquí abajo, no va a haber flujo, hago esto lo más rápido que se pueda, una vez que está cerrado, quito el clip y listo, no pasó nada. ¿Por qué? Porque el otro lado pudo compensar porque existe el polígono de Willis. Si no existiera el polígono de Willis, esta cirugía no se pudiese hacer, ¿ya? Esto es lo mismo, pero con la aplicación, con un catéter, se coloca un stent es como un dilatador, aquí lo pueden ver, y un filtro que impide el paso de coágulos. Y pues bueno, aquí esto ya es lo similar que se hace a nivel del cuello, pero a nivel ya de la arteria cerebral media, ya a nivel intracraneal, se pasa un catéter. Esto es una trombectomía, ¿sí? Se pasa el catéter y se extrae el coágulo. Esto es lo que haría yo normalmente en lo que son los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, que también tienen sus indicaciones quirúrgicas. Bueno, uno coloca, fija la cabeza del paciente y saca este coágulo de aquí. Obviamente se generan lesiones, pero pueden existir mucha mejoría en cuanto al paciente o al resultado final que tendría el paciente si no se hiciera la cirugía. Bueno, este video lo habíamos visto, no sé si lo recuerdan, en la clase anterior. Se los dejo allí para que entonces ustedes lo puedan ver en casa mejor, para entonces poder hacer una prueba ahorita, una evaluación ahorita, ¿ya? Entonces, bueno, recuerden, el tiempo es cerebro, ¿ok? La enfermedad cerebrovascular es prevenible, es tratable y es recuperable, ¿ya? Como dijo el doctor Gregorio Marañón, solo se es dignamente médico con la idea clavada en el corazón de que trabajamos con instrumentos imperfectos y con medios de utilidad insegura, pero con la conciencia cierta de que hasta donde no puede llegar el saber, llega siempre el amor, ¿okay? Estos son pacientes que requieren mucho cuidado, mucha atención emocional, porque lo más difícil después del accidente cerebrovascular es la enfermedad psicológica que tiene el paciente y que impide su proceso de recuperación. Son pacientes que caen en depresión, no quiero hacer la recuperación, no quiero hacer lo que me dice el kinesiólogo, o se ponen agresivos, ¿por qué me pasó esto a mí? Hay pacientes que les puede pasar a los 90 años, pero hay pacientes que les sucede a los 40, a los 35, ¿ya? Entonces, no es fácil asumir ese tipo de situaciones y siempre hay que darle
amor y tener empatía con los pacientes. ¿Ya? Bueno, hemos terminado. Ya. Sí, sí, estoy muy cansado. Estoy tratando de dormir un poco mejor, pero lo que pasa es que estoy con una visita de Santiago que vienen a ver El Salvador. Oh, y ayer tuve que estaba más fiebre y duele. Vaya de la Doctor Numas, ¿y esto va con regalo o sin regalo? Con regalo, ya, con regalo, ya. Ya listo, con regalo, chiquillos, va, aprovechen, aprovechen. Ya, vamos a esperar un minuto más nomás, para poder estar dentro del tiempo de la clase. Ya, partimos. A la 1, a las 2, a las 3. Muy bien. Muy bien. O sea, muy mal. Sí, porque muy bien. ¿No era el cartílago vertebral? Mal. Vértebro basilar. El sistema vértebro-basilar. Son las arterias vertebrales. El sistema vértebro-basilar. Que después se vuelve a ser basilar. Sí, si no se forma la basilar, no llega al encéfalo. Así que yo no recordaba ver que dije al principio como está ligado por las dos grandes, las vertebrales y las que Se llama sistema vértebro-basilar. Eso lo voy a contar. Nadie se gana chocolate, nadie se gana. Mira, puro cero, mira, ¿cómo es posible? Nunca había pasado esto. Oh, alguien falló. Ya. Oh. Ya.
todas las respuestas posibles, mira. No pusieron carotidas. Sí, igual pusieron carótida. Dilatación carotídea. Oh, Pasaron a Constanza. sí, sí, sí. Muchas dudas, muchas dudas. A mí fue porque leí Constanza B tiene una racha de 6 respuestas correctas. Te pasaron mal. Pasaron. Chuta. Está bien. Eso todo más o menos bien. Parece que el chocolate de la Constanza. Todo bien. Veamos. Máximo, tercero, bien. Arturo. Y. Ta, ta, ta. Pero no vino, po. Al agua. Ya, sí. Vamos entonces. Bueno, saludos a los que están ahí en sus casitas. Felicitaciones a Constanza Vergara, ¿ya? Que se ganó el premio. Así que nos vemos y dejo de grabar. Chao a todos. Chao, chao.